Hola a todos. Hoy vamos a explorar el impactante asesinato de O.J. Simpson y el juicio que dividió a Estados Unidos. Prepárense para conocer los detalles detrás de este caso tan polémico. Comencemos. El sol de junio de 1994 bañaba las palmeras de Brentwood, Los Ángeles, pero la tranquilidad de la acomodada comunidad se hizo añicos con un descubrimiento macabro. Nicole Brown Simpson, ex esposa del legendario jugador de fútbol americano O.J. Simpson, y su amigo Ronald Goldman yacían muertos fuera de su condominio. Lo que siguió fue un torbellino de eventos que no solo atraparon a una nación, sino que la dividieron profundamente a lo largo de líneas raciales, socioeconómicas y judiciales. El juicio de O.J. Simpson por doble homicidio. La noticia de los asesinatos se extendió como la pólvora. Nicole Brown Simpson, una mujer hermosa y con 2 hijos pequeños con O.J. Simpson, era una figura conocida en los círculos de la élite de Los Ángeles. Ronald Goldman, un joven aspirante a modelo y camarero, también se vio envuelto trágicamente en este oscuro capítulo. Desde el principio, la atención se centró en O.J. Simpson. The Juice, como se le conocía, era más que un atleta, era un ícono. Su carrera en el fútbol americano con los Buffalo Bills lo había catapultado a la fama nacional, y su carisma lo había llevado a una exitosa carrera en la actuación y la publicidad. Era el epítome del sueño americano, un hombre negro que había trascendido las barreras raciales para alcanzar el estrellato en un país que aún lidiaba con su pasado de segregación. Sin embargo, las revelaciones iniciales del caso comenzaron a empañar esa imagen pulcra. Un historial de violencia doméstica entre O.J. Simpson y Nicole, aunque silenciado en gran medida por la prensa en su momento de gloria, salió a la luz. La policía encontró pruebas incriminatorias en la escena del crimen y en la propiedad de Simpson. La narrativa de un héroe americano comenzó a desmoronarse, dando paso a la sospecha de un hombre con un lado oscuro y violento. El 17 de junio de 1994, el país entero se paralizó. Después de que se emitiera una orden de arresto contra Simpson y este no se entregara, se inició una persecución de baja velocidad por las autopistas de Los Ángeles. Un Ford Bronco blanco, conducido por su amigo Al Cowlings y con O.J. Simpson en el asiento trasero, amenazando con un arma, fue transmitido en vivo por televisión a millones de hogares. La imagen del Bronco blanco, flanqueado por patrullas policiales, se convirtió en un símbolo instantáneo del drama que se estaba desarrollando. Los aficionados de los Lakers se congregaron en las autopistas para animar a Simpson, algunos con carteles de apoyo. La persecución, más digna de una película de Hollywood que de un procedimiento judicial, marcó el tono de lo que sería un juicio sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Ya no era solo un caso legal, era un espectáculo, una narrativa en tiempo real que cautivaba a la nación. Cuando O.J. Simpson fue finalmente detenido, se formó un equipo legal de ensueño que asombraría al mundo. Liderado por figuras como Johnny Cochran, Robert Shapiro y F. Lee Bailey, con la participación de Alan Dershowitz y un joven Robert Kardashian, el Dream Team, equipo de ensueño, adoptó una estrategia audaz y multifacética. Conscientes de la polarización racial en Los Ángeles, exacerbada por los disturbios de Rodney King de unos años antes, la defensa argumentó que Simpson era víctima de una conspiración policial racista. Cochran, en particular, se convirtió en la voz principal de esta narrativa. Con su elocuencia y carisma, transformó el juicio de un simple caso de homicidio en un referéndum sobre la justicia racial en Estados Unidos. La defensa planteó la posibilidad de que la evidencia hubiera sido plantada por detectives blancos, particularmente el detective Mark Fuhrman, quien fue expuesto por haber utilizado epítetos raciales en el pasado. Este giro estratégico fue un golpe maestro que resonó profundamente con la comunidad afroamericana, que a menudo se sentía marginada y victimizada por el sistema judicial. Por su parte, la fiscalía, liderada por Marcia Clark y Christopher Darden, presentó un caso basado en una abrumadora cantidad de pruebas físicas. Huellas de sangre en la escena del crimen, guantes con sangre en la propiedad de Simpson, cabellos y fibras, y el historial de violencia doméstica. Todo apuntaba a O.J. Simpson como el perpetrador. La fiscalía creía que tenían un caso irrefutable. Presentaron expertos en ADN, entonces una tecnología relativamente nueva en los tribunales, para vincular a Simpson con la sangre encontrada en la escena. La narrativa de la acusación era directa. Un hombre celoso y violento que,
En un arrebato de ira, había asesinado a su exesposa y a su amigo. Si este caso te está impactando, dale un like y comparte este video con tus amigos. Sigamos analizando los giros de esta historia. Sin embargo, la habilidad de la defensa para sembrar la duda sobre la recolección y manejo de la evidencia, junto con la efectividad de la estrategia de racismo policial, comenzaron a erosionar la confianza en el caso de la fiscalía. La defensa argumentaba que las pruebas habían sido manipuladas y que el racismo sistémico había influido en la investigación, lo que llevó a muchos a cuestionar la validez del caso presentado por la acusación. Quizás el momento más memorable y decisivo del juicio ocurrió cuando la fiscalía le pidió a Simpson que se probara un par de guantes ensangrentados encontrados en la escena del crimen y en su propiedad. Después de un intenso debate interno sobre si era una buena idea, Simpson finalmente se probó los guantes, pero parecieron no ajustarle. Este instante fue crucial. Johnny Cochran pronunció la frase que se incrustaría en la conciencia colectiva: si no encaja, deben absolver. Este momento fue un desastre para la fiscalía. A pesar de sus argumentos, de que los guantes se habían encogido con el tiempo, o que Simpson no los había probado correctamente, la imagen de un O.J. Simpson luchando por ponerse los guantes quedó grabada en la mente de los jurados. Esa escena se convirtió en un símbolo poderoso del caso, y la duda razonable, el pilar fundamental de la defensa, se había materializado de la manera más dramática posible, poniendo en jaque las pruebas presentadas por la fiscalía y cambiando el rumbo del juicio. Más allá de los detalles legales, el juicio de O.J. Simpson expuso crudamente las profundas divisiones raciales en Estados Unidos. Las encuestas de opinión mostraban una brecha asombrosa. La mayoría de los afroamericanos creían que Simpson era inocente, mientras que la mayoría de los blancos lo creían culpable. Para muchos afroamericanos, el juicio fue una oportunidad para hacer frente a un sistema judicial que percibían como inherentemente sesgado contra ellos. La absolución de Simpson, para muchos, fue una forma de justicia poética, una victoria simbólica contra la opresión racial. Para muchos blancos, la absolución fue una farsa, una traición a la justicia y una prueba de que la raza había eclipsado la evidencia en el tribunal. Esta dicotomía se hizo palpable en los medios de comunicación, en las discusiones en las mesas de la cena y en los debates públicos. El caso de O.J. Simpson no solo dividió a las familias y amigos, también dividió al país, sacando a la superficie heridas raciales que aún no habían cicatrizado. El 3 de octubre de 1995, después de meses de testimonios, argumentos y deliberaciones, el veredicto fue anunciado. En una decisión que conmocionó al mundo, O.J. Simpson fue declarado no culpable de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. La reacción fue inmediata y sísmica. En las comunidades afroamericanas de todo el país estallaron vítores y celebraciones. La gente salió a las calles, algunos bailando y otros con lágrimas en los ojos, sintiendo que se había logrado un hito en la lucha por la igualdad. En contraste, en las comunidades blancas, la incredulidad y la furia eran palpables. Muchos sintieron que la justicia había sido pervertida y que un asesino había quedado libre. El veredicto de no culpable no resolvió las tensiones raciales, de hecho, las magnificó. El juicio de O.J. Simpson se convirtió en un punto de inflexión en la conversación nacional sobre raza y justicia, y su legado sigue siendo tema de debate hasta el día de hoy. El juicio de O.J. Simpson, a pesar de su veredicto de no culpabilidad en el Tribunal Penal, no fue el final de la saga legal para él. En 1997, un tribunal civil lo encontró responsable de las muertes de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, y le ordenó pagar $33.5 millones en daños a las familias de las víctimas. Este veredicto, aunque monetario, brindó un sentido de cierre y validación para aquellos que sentían que la justicia no se había servido adecuadamente en el juicio penal, donde muchos creían que las pruebas eran contundentes, pero no lograron convencer al jurado. El caso tuvo un impacto duradero en el sistema judicial estadounidense y dejó una huella profunda en la percepción pública sobre la justicia. La atención mediática sin precedentes que recibió el juicio llevó a debates sobre el papel de la televisión en los tribunales, la selección del jurado y la influencia de la raza en el proceso legal. La cobertura intensiva del caso
expuso las tensiones raciales existentes en Estados Unidos y cómo éstas podían afectar la administración de justicia. Los juicios del siglo que siguieron a menudo se compararon con el caso Simpson, como una referencia a la mezcla de celebridad y controversia judicial. Además, muchos tribunales adoptaron un enfoque más cauteloso en el manejo de la publicidad durante los juicios posteriores, buscando evitar que la cobertura mediática influyera en las decisiones del jurado. El legado del caso Simpson continúa resonando tanto en el ámbito legal como en la cultura popular, sirviendo como un recordatorio del poder del juicio mediático y sus consecuencias. Además, el juicio de O.J. Simpson cambió la cultura de las celebridades y los medios de comunicación. Se convirtió en un precursor de la telerrealidad y la fascinación por los detalles íntimos de la vida de las figuras públicas. El caso demostró el poder de los medios para moldear la percepción pública y la narrativa de un evento, y cómo la línea entre el entretenimiento y la noticia se había difuminado. En retrospectiva, el asesinato de O.J. Simpson fue mucho más que un juicio por homicidio. Fue un microcosmos de las tensiones raciales, las disparidades socioeconómicas y las complejidades del sistema de justicia en Estados Unidos. El caso obligó a la nación a mirarse en el espejo y enfrentar sus propias divisiones. Aunque el tiempo ha pasado y O.J. Simpson ya no es la figura omnipresente que fue una vez, el eco de su juicio sigue resonando, recordándonos la fragilidad de la justicia, la fuerza de la raza como factor divisor y la persistencia de preguntas sin respuesta. El Bronco Blanco se alejó por la autopista, pero la sombra de su recorrido sigue proyectándose sobre la historia de Estados Unidos. Si te ha parecido interesante el caso de O.J. Simpson, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!